Buenas tardes, que el Dios Todopoderoso me le bendiga en esta preciosa tarde. Y hoy quiero compartir con ustedes una palabra que el Eterno ponía hoy en la madrugada en mi vida y es algo muy importante como pueblo de Dios. Y dice en Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonando unos a otros. Si alguno tuviese queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y hoy el Dios eterno hablaba eso a mi vida. Y quiero también referirme a esta palabra en el libro de Mateo 5:43. Dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por todos los que os ultrajan y os persiguen. Y una de las cosas que el Padre quiere como hijos de Dios para manifestar su gloria y su poder, y que cada día estamos siendo revestidos de su gloria y de su poder, es que cada uno de nosotros nos revistamos de ese amor y del perdón ante todo. El propósito de Dios se va a cumplir en nuestras vidas cuando nosotros aprendamos a perdonar y cuando aprendamos a amar. El Dios eterno lo dijo, amados los unos a los otros, bendecid a los que os ultrajen, amad a vuestros enemigos. Y una de las cosas que tenemos como mayor ejemplo fue la vida de José. Quiero referirme a José. El propósito de Dios tenía que venirse a cumplir a la vida de él. Y recordemos bien, quiénes se entregaron a José. Fueron sus propios hermanos, lo vendieron. Pero después vino aquella hambre, aquella pestilencia, donde Dios se glorificó en la vida de José y lo puso a gobernar en medio del faraón y de todo el gobierno que estaba ahí. Y al final de los finales, cuando Dios manifestó su gloria, fue cuando los hermanos llegaron al frente de él. Llegaron al frente y ellos no reconocieron a su hermano, pero José sí lo reconoció. Al final, usted y yo sabemos la gran historia, que fue que le dijo, acercaos hermanos. Y ahí vemos el grande amor que José tenía para con sus hermanos, que fue el gran perdón que él les había otorgado. Y una de las cosas es, el deseo del Padre es que tengamos corazones que perdonemos. Perdonemos a aquellos que nos han ultrajado, que nos han difamado, que han maltratado su propia vida. Que decirle tantas cosas que usted puede decir de su vida que ha pasado, que la gente, su alrededor, su entorno han venido, pero sí debemos de estar claros que el Dios Santo, el Dios sublime es el que trae y el que puede sanar su mente y su corazón. En la vida de José, el final de José él agradeció al final a sus hermanos, porque el propósito de Dios se cumplió cuando él tenía aquellos sueños. Aquellos sueños que José tenía se cumplió cuando él vio a sus hermanos y pudo servir a su padre aún en la ancianidad y a sus hermanos igualmente. Igualmente podemos ver también que más ejemplo en nuestras vidas que la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él lo dio todo por amor a nosotros. Él lo dio y Él lo hizo todo por amor. Aunque en aquel momento, en el Getsemaní, cuando Él estaba ya en sus últimos momentos de angustia y de tristeza que Él sentía, y sentía en su propia carne, ya ahí el Padre estaba probando y estaba culminando la obra en la vida de nuestro amado Señor Jesucristo, y no cuanto más en la cruz, que aún en la cruz Él estaba clamando y orando al Padre por aquellos que habían crucificado, y Él dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces yo creo que en este tiempo que el Padre nos sigue reteniendo en nuestros hogares es para que transformemos nuestros corazones en ese corazón de perdón y de amor. El amor, dice la palabra de Dios, cubre multitud de pecados. Y cuando usted perdona y ama, usted no va a ver los defectos de aquella persona. Y la palabra de Dios nos dice que tenemos, aún el soldado romano reconoció el verdadero Jesucristo.
El verdadero, cuando él dijo verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Entonces ahí es cuando nos podemos ver que nuestra actitud, ¿cuál debe de ser nuestra actitud? Entonces, tal como dice la palabra de Dios, orad por los que os bendice, por los que os maldicen. El Dios Todopoderoso a eso nos manda. Y dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad, oiga bien, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces, ¿para qué dice el Señor esto? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Es el tiempo, mis amados hermanos, de que perdonemos, que tengamos ese corazón perdonador, que tengamos ese corazón para estar orando y clamando, no lanzando palabras de maldición o recordando lo pasado. Aún el profeta Isaías, él habla su palabra y con la revelación de Jesucristo fue cuando él dijo, no traigáis a memoria las cosas pasadas, porque si aún el enemigo quiere venir a traer a su mente muchas cosas de su pasado, ese es el tiempo en que usted tiene que recordar de que la obra perfecta que nuestro Señor Jesucristo hizo en cada uno de nosotros fue el redimirnos del pecado, lavarnos con su sangre preciosa y cada día Él ir perfeccionándonos en ese andar que estamos en esta tierra. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Dice el Señor. ¿No hacen así también los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿no hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Sed pues vosotros perfectos. Mucha gente dice que perfecto solo Dios. No, la palabra de Dios nos está enseñando y nos está diciendo que nosotros vamos a ir logrando esa perfección. Cuando esta palabra se vaya cumpliendo en su vida y en mi vida. Lo que Dios, el Padre Eterno, quiere de nosotros es que tengamos un espíritu perdonador. Este es el tiempo y su palabra lo dice. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Yo voy a orar en esta tarde por su vida. Y vamos a declarar que este tiempo en el que el Dios Todopoderoso nos sigue permitiendo en nuestras vidas estar en nuestros hogares, con nuestras familias, aún nuestro tiempo de oración, de lectura de la palabra, de ayuno y de oración. Hoy usted puede tener ese tiempo de ayuno y de oración. El ayuno para quebrantar y para derribar algún obstáculo, o aún nuestra propia vida, porque la misma palabra de Dios nos enseña y nos dice, y les dijo a sus discípulos, cuando los discípulos salieron, y les dijo, hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración. Y una de las cosas que hay que luchar es con esa duda que muchas veces el enemigo pone para que usted no pueda avanzar al propósito de Dios. Pero cuando usted le pide al Dios Todopoderoso ir cada día, ser perfectos, como dice la palabra de Dios, sepa ciertísimamente que su obra se está perfeccionando en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Dios. Bendigo tu nombre, Señor, en esta tarde, Señor. Te doy mil gracias, Padre, por permitirme en esta hora, Señor, llegar y dirigirme a cada uno, Señor, de tu pueblo, Señor amado. Gracias te doy, Señor amado, por tu inmenso amor, por tu fidelidad y por tu deidad, Señor amado. Padre, yo los cubro con el poder de la sangre del Cordero de Dios y declaro, Padre eterno, que tu Santo Espíritu, Señor, viene sobre cada uno de ellos, cada día, cada momento, cada instante, Señor amado. Y que cada día, Señor, así como José, Señor eterno, que enseñaste, Señor, aún después del maltrato y del ultraje que si vino a causar en ese momento a la vida de José, tú lo llevaste a un destino profético, Señor, lo que tú habías hablado en la vida del Señor, porque tú trajiste el perdón, Señor eterno, con un corazón perdonador y aún olvidar lo que aún sus hermanos habían hecho, Señor. Hoy proclamo por tu palabra, Señor amado, que tu presencia divina y que tú haces corazones nuevos hoy en esta tarde, corazones perdonadores, eterno Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo, Padre. Te bendecimos en esta tarde, Señor, y te damos gracias. Yo lo bendigo con toda clase de bendición y proclamo que la mano del Omnipotente le seguirá sosteniendo en esta tarde. Yo lo bendigo con toda clase de bendición y proclamo que el santo y sublime le sigue cubriendo usted y todo su entorno en el nombre poderoso de Jesús. Amén.
Bendiciones. Le saluda su pastora Rebeca Salcedo.